Ujú, ujú. I cannot. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Okay, vamos a hablar de la palabra de Dios en el libro de Números 11:4 al 9. Dios los bendiga en esta noche. Y vamos a leerla, dice en número 11:4 al 9. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel, dice, también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, dice, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno? Como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasia. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado oídos de Jehová. Habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés,
600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se desgollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar, para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Más adelante, en el mismo número, en el capítulo 29, dice, y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Bueno, la palabra de Dios, ¿verdad? Israel, sabemos, ¿verdad? Que Israel es muy, ¿verdad? Rebelde, ¿verdad? Ha sido un pueblo muy rebelde. Pero Dios compara al pueblo de Israel con la iglesia de hoy. Y en el libro de Números, número capítulo 11, el 4 al 9, que ya lo leímos, ¿verdad? Dice que este pueblo, dice que lloraba porque extrañaba comer carne, extrañaba comer, dice, las frutas, dice, sí, extrañaba comer, dice, sí, las legumbres, extrañaba comer pescado, todas las cosas, dice, que comían en Egipto. El error de este pueblo fue solo acordarse de lo que comían, pero no se acordaban que ahí estaban de esclavos y que los golpeaban, que no eran felices, ¿verdad? Ellos solo querían carne, carne, carne. Dice la palabra de Dios que el Señor también se airó contra ellos, porque ellos dice que no estaban agradeciéndole al Señor lo que el Señor les daba. Les daba, dice, maná del cielo. El maná es un significado, es Cristo, ¿ok? Cristo. Y ellos rechazaron, dice así, como en la iglesia de hoy. Hoy muchas personas, ¿verdad? Tienen en peligro, ¿verdad? Su salvación. ¿Por qué? Porque son influenciados muchos y están romantizando lo que ellos eran en el mundo. El peligro, dice, de la influencia equivocada. El texto dice que gente de toda clase, dice, también se habían mezclado con ellos, con los israelitas. Y al mezclarse eso, dice, ellos con otras naciones, dice, comenzaron a adquirir, dice así, comportamientos, ¿verdad? Que realmente los estaban alejando de Dios. O sea, culturas que se mezclaban con ellos, y pues ya ellos estaban haciendo todas esas cosas, estaban adquiriendo hasta el lenguaje de esas naciones, ¿verdad? Entonces dice, ese grupo que entró, ¿verdad?, dentro del pueblo de Israel, dice, fueron ese grupo que empezó a influenciar entre el pueblo de Israel, y ellos fueron los que comenzaron, dice, a empezar a que el pueblo de Israel empezara a quejarse y a desear lo que habían dejado atrás. Lo triste es que Israel comenzó a llorar. O sea, ¿hasta qué extremo llegó Israel a añorar todo lo que tenía en Egipto? Pero añoraban solo lo que ellos comían. Pero en la realidad vivían esclavos. Es lo mismo. Las personas hoy en la vida que vivimos de la iglesia, ¿verdad? Hay muchos, ¿verdad?, que añoran lo que tenían en el mundo, pero no se acuerdan cómo es que el Señor, de dónde los sacó, del lodo cenagoso, de donde ellos estaban perdidos en pecado. Y ellos siguen extrañando, dice así, todo, dice así, lo que está, dice así, y han dejado atrás, dice. Entonces dice, lo triste, dice, Israel comenzó a llorar.
a llorar porque no tenían carne, a llorar porque no tenían lo que ellos habían tenido en Egipto, dice. Entonces, dice, estas personas, dice, sí, rodean, dice, y pueden afectar la fe de otra. Hay personas que están en la iglesia, ¿verdad? Y son personas que no están firmes en la fe. Entonces, estas personas cuando comienzan, ¿verdad?, a entrar, dice así, y los dejan entrar los hijos de Dios que están, ¿verdad?, buscando de Dios, se dejan muchos influenciar y comienzan, dice así, a afectar la fe de otros, a poner, dice así, la fe de ellos en duda. Tal manera que estas personas ya después son influenciadas y ya entonces ya empiezan a crearse otra mentalidad. Entonces dice, cuando escuchan, dice, constantemente, dice, empiezan ellos a quejarse, empiezan ellos a ser inconformes, empiezan a tener ellos nostalgia, dice así, de lo que ellos fueron en el pasado. Hay muchas personas que todavía siguen contando lo que ellos eran en el mundo, pero lo hacen no para testimonio, sino porque ellos entran en una nostalgia, decir, cuando yo estaba en el mundo, yo hacía esto. Es muy diferente cuando usted habla y dice, en el mundo yo era esto, pero el Señor me sacó de donde yo estaba porque yo estaba pecando. Pero hay muchos que comienzan, dice así, a estar inconforme y comienzan a tener nostalgia por la manera en que ellos vivían en el mundo. El corazón, dice, puede empezar a dudar de lo que Dios está haciendo. La Biblia dice así, en Primera de Corintios, dice 15:33, dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dice que, y eso cuando el Señor dice que corrompen las buenas costumbres es porque, por eso nosotros debemos de tener cuidado, porque la iglesia es un hospital, hermanos, y cuando llegan allí, ¿verdad?, llegan muchos enfermos espirituales. Entonces, cuando esos enfermos espirituales empiezan a entrar en el círculo de los que están, ¿verdad?, buscando de Dios, llega ellos a enfermar a otros. De tal manera que estas otras personas empiezan a entrar y caer en murmuraciones, en críticas, comienzan a hacer cosas negativas para la obra de Dios, comienzan a criticar, ¿verdad?, al siervo de Dios, comienzan a adquirir, ¿verdad?, lo mismo que las otras personas que están enfermas espiritualmente. Terminan perdiendo la gratitud por lo que Dios los salvó, de donde Dios los salvó. El peligro de extrañar el mundo en el pueblo, en los hijos de Dios, es cómo echamos de menos lo que ellos extrañaban, la carne, el pescado. Ellos comían de gratis en ese país, en Egipto, pero a ellos se les olvidó algo muy importante. ¿Qué pasó cuando ellos estaban ahí en Egipto? Ellos clamaban porque los maltrataban, porque los esclavizaron, porque los ponían a trabajar y no les pagaban. Ellos dicen que los golpeaban. La palabra de Dios menciona, dice que ellos eran, dice, con latigazos, dice, los golpeaban. O sea que ellos se les había olvidado completamente de dónde Dios los había sacado, de dónde Dios los había liberado, porque ellos clamaron, el pueblo de Israel clamó cuando estaba en Egipto. Ellos clamaron a Jehová y le pidieron que los ayudara para que los sacara de allí. Pero imagínense hasta dónde llegó la rebeldía de ellos, porque ellos después, en este pasaje de la Biblia, dicen Números, que ellos extrañaban la carne, pero jamás se les vino a la mente que cómo es posible que una persona pueda extrañar todo lo que tenían allí, porque no tenían comodidad. Tenían comida gratis, pero no les daban un sueldo. Eran castigados si ellos no terminaban, dice así, las labores que estas personas de este país les ponían que hicieran. Entonces, ¿cómo una persona puede extrañar lo malo, el pecado, y desechar lo que Dios desechar lo que Dios les da? Dios les había dado maná, ellos caminaban, dice así, en el día, dice, con una nube sobre, dice, sus cabezas, dice, para que no les diera el sol. Ellos caminaban, dice, de noche con una nube de fuego, dice. O sea, el Señor, ¿qué no hizo con este pueblo? Hasta que el Señor, dice así, en este capítulo, Él se airó con ellos.
¿Por qué? Porque ellos ya estaban comenzando a extrañar el pecado. No era, porque eso es lo que quiere decir el Señor en la palabra de Dios, lo que es las legumbres, las carnes, todo eso, dice sí, extrañaban el pecado. No estaban extrañando en sí la comida, la comodidad y todo eso, sino que es una manera donde el Señor está hablando que este pueblo extrañaba lo que ellos comían, pero para la iglesia de hoy, muchos extrañan el pecado. Dice, ¿cómo ellos echaban de menos todo eso? Dice, por si ellos comían gratis. Pero, dice, olvidaban algo importante. Dice, Egipto no era un restaurante, era un lugar donde estaban esclavos. Y ellos recordaban el pescado, los pepinos, los melones, la cebolla, pero olvidaron los látigos, la esclavitud y el dolor. Esto pasa hoy también con la iglesia. Muchos creyentes empiezan a decir, antes, cuando estaba en el mundo, antes mi vida era más fructífera, más divertida. Pero olvidan que Dios los sacó de la esclavitud del pecado. Dios les dio una vida eterna. Ahora tienen acceso a hablar con Dios. En Juan 8:36 dice, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Cuando el milagro, dice sí, diario se vuelve rutina, Dios estaba haciendo algo sobrenatural. Cada mañana caía el maná del cielo, era un milagro diario. Pero el pueblo dijo, no vemos nada que no sea este maná. O sea que esto es un ejemplo de lo que hoy el pueblo de Dios en la iglesia. Muchos dicen, el maná es la palabra de Dios, podemos ponerlo así, el maná es Cristo. ¿Okay? Muchos piden milagro, muchos dicen sí, están, dice ellos, dice sí, pidiendo, dice sí, diario. El milagro, que Dios los ayude, dice que Dios los socorra, que Dios les resuelva sus problemas. Pero ¿qué pasa? Pasa que dice, sí, lo que antes era un milagro, ahora es un aburrimiento. ¿Por qué? Porque ahora les aburre la palabra de Dios. Ya sienten que no los entretiene, que no los llena, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa en la vida del cristiano, que cuando dice sí, ellos se cansan del maná, de la palabra de Dios, de la santidad, vienen ellos y dicen, bueno, comienzan a extrañar lo que según ellos era divertido para ellos en el mundo. Por eso dice, lo que antes era un milagro, ahora para ellos era un aburrimiento, para Israel era un aburrimiento. Resultó que el maná que caía del cielo diario, para ellos ya eso resultó aburrido. Se cansaron del maná, ya no quisieron ellos comer del maná. Y el maná que caía del cielo. Es lo mismo que ocurre ahora en los tiempos que estamos viviendo. Ya la gente en las iglesias ya se aburre. Por eso es que hay muchas iglesias que ya están, ¿verdad?, espiritualmente muertas, porque han cambiado el amor, lo que es el verdadero, ¿verdad?, unción de Dios, por meter shows que ya parecen circo las iglesias. Ya dice sí, están metiendo, dice sí, muchas creencias raras, porque ya cambiaron el maná de Dios por sustituirlas, porque ya se aburrieron, ya no quieren, dice la palabra de Dios, ahora quieren cosas así como de luces, cosas así que los ayude a ellos a, como dicen, a estar alegres, contentos, o sea, que el Espíritu de Dios ya no les da el gozo. Entonces, eso pasó con Israel también, y eso pasa con la iglesia de hoy, que ellos tuvieron maná, pero ellos se aburrieron del maná. La iglesia hoy tiene maná, cae del cielo, el predicador está predicando, ¿verdad? El Espíritu Santo se levanta en profecía, el Señor está hablando, pero ellos ya se les hace aburrido. Y entonces ahora, ¿qué es lo que pasa? Tienen que comenzar ellos a pedir carne. Entonces ya entran en las iglesias y comienzan a meter todas estas cosas raras. Y eso es lo que los tiene entretenidos, eso es lo que a ellos les gusta ahora, porque ya no quieren el maná de Dios, ya están rechazando a Cristo, ¿verdad? Entonces dice, eso se les hacía aburrido, dice, al pueblo de Israel.
Entonces dice, en la iglesia, dice, sí, se les hace ¿qué? Aburridos la predicación. ¿Por qué? Porque están ahí escuchando la predicación y se están durmiendo. Se les hace aburrido los cultos. Se les hace aburrido orar. Entonces dice, sin darse cuenta, están ya despreciando el maná espiritual. Por eso dice, en Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. El verdadero maná es Cristo. La ingratitud seca el alma. El pueblo dijo, tenemos reseca la garganta, dijo Israel. Según ellos tenían reseca la garganta por comer maná todos los días. Espiritualmente esto es muy profundo. Cuando el corazón se llena de quejas, de nostalgia del pasado, inconformidad, el alma se seca espiritualmente. Pero cuando hay gratitud a Dios, abre nuevas, dice así, bendiciones. Dios abre, dice, bendiciones para nosotros, porque hay gratitud, porque nosotros no estamos quejándonos, nosotros estamos obedeciendo, estamos diciendo al Señor que queremos maná del cielo, no nos hemos aburrido, estamos buscando y no estamos deseando lo que dejamos atrás en el mundo. Pero cuando la iglesia dice así, ya su corazón ya no se llena con la palabra de Dios, empiezan a quejarse, empiezan a, como dicen, a estar inconformes, empiezan, dice así, a estar hablando con otros enfermos espirituales, empiezan ya, dice así, a encajar con ellos en los mismos temas de conversación donde no hay espiritualidad y hay inconformidad. El alma se seca espiritualmente, dice así. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias a Dios en toda situación. En todo, dice el Señor. Él no dice, den gracias a medias, den gracias solamente cuando estén bien. Solo ahí van a estar. No, el pueblo ahora, y es lo que hacía Israel. Ellos les estaban dando gracias a Dios nomás. Si les daba carne, si les daba pescaditos, si les daba todo lo que ellos pedían y necesitaban allá atrás, donde estaban en Egipto. O sea que ellos eran unas personas, como dicen, rebeldes, unas personas que realmente estaban secas espiritualmente, no se estaban dando cuenta de lo que Dios les estaba dando. Así pasa en la iglesia de hoy. Dice el Señor que dice en 1 Tesalonicenses, den gracias a Dios en toda situación. O sea que nos manda a gozarnos solamente cuando nos bendice. No, el Señor dice, den gracias en todo. En las tristezas, en el gozo, en las escasez, en los problemas, cuando usted es enfermo. El Señor nos especifica en toda situación. Hoy Dios nos pregunta, ¿estás agradecido por el maná que te doy o lo estás despreciando? Porque muchos quieren milagros grandes, pero desprecian las bendiciones diarias. ¿Y cuáles son las bendiciones diarias? Bueno, el Señor no nos ha dejado, siempre nos da, ¿verdad?, lo que necesitamos. Tenemos trabajo, tenemos comida, tenemos salud, nuestros hijos están bien. O sea, ¿qué más necesita el ser humano para ser feliz y para no despreciar el maná? Dios sigue enviando maná. ¿Y cuál es su maná? Su palabra, su presencia. Todavía está el Espíritu Santo, todavía usted puede sentirlo, todavía hay palabra de Dios. Su gracia, cada mañana, porque usted abre los ojos todas las mañanas. O sea que son cosas por las cuales el Señor dice, te estoy dando el maná. ¿Qué más quieren? Este pueblo rebelde no quería el maná del cielo, él no quería palabra, quería carne, quería mundo, quería pecado. En Lamentaciones 3:23 dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. La iglesia dice sí, no debe estar mirando el mundo. No deben despreciar el maná. Va a haber un día en que el maná se va a acabar completamente. Los llamados ya no van a existir. La puerta se va a cerrar. No hay que escuchar a los hermanos que están, dice así, enfermos espiritualmente, porque siempre va a haber murmuración dentro de las iglesias. Siempre van a haber hermanos inconformes
como en el pueblo de Dios de Israel, que había un pueblo que murmuraba contra Dios. Hay que agradecer a Dios, dice, no solamente en los momentos, dice, de regocijo. Agradezcan, dice así, lo que Dios nos está dando Él hoy. Porque Dios, el mismo Dios que envió maná en el desierto, sigue alimentando al pueblo de Dios, a la iglesia de hoy. El corazón, dice así, del ser humano menosprecia lo que Dios da cuando se llena de nostalgia por Egipto. Hay mucha gente, dice así, como Israel, empiezan a desear carne, empiezan a desear alimento, empiezan a llorar. Dice, recuerdan el menú de Egipto, dice. Recuerdan, dice así, todas las cosas de donde Dios los sacó del lodo cenagoso. Recuerdan, dice, los bailes, recuerdan, dice, pero es una nostalgia que ya no lo hacen por testimonio para decirle a la gente, miren de dónde Dios me sacó. Miren cómo el Señor me ha vestido, me ha cambiado. No, hablan de una manera nostálgica donde dice, ay, hermano, si yo te viera como como lo que tenía yo antes. Ay, hermano, viera la casa que yo tenía antes y ahora vivo en un apartamento. Ay, no, hermano, viera el trabajo que yo tenía antes. Y comienzan a lamentarse, comienzan a murmurar, comienzan a llorar. Todo eso lo escucha Dios. ¿Por qué? Porque usted está despreciando lo que Dios está haciendo en su vida actualmente. Él está dando la provisión milagrosa y eso es diario. A ellos les dio maná, dice, imagínense, ese maná no paraba. Y ese maná era como pan, porque dice que lo cocían, dice, y lo hacían como torta, dice. Pero ellos se quejaban. Ellos tenían una memoria selectiva del pasado. Imagínense cómo el enemigo los llegó a usar la mente en donde ellos hacían algo selectivo. Solo tenían la memoria de la comida que ellos comían, pero desechaban la parte de donde ellos mismos se quejaban de ser torturados, de ser golpeados, de que imagínense cómo las cosas que ese hombre del faraón hizo con ellos. O sea, ellos solamente seleccionaban la carne, el pescado, todo eso. Y todo eso era que gratuito, decían ellos. Pero que no se daban cuenta que estaban apartando lo importante de donde Dios los había sacado. Y Dios les estaba dando una tierra, les iba a dar una tierra prometida, donde dice fluye leche y miel, dice. Pero para ellos eso no era suficiente. O sea, el pueblo de Israel se quejaba de todo, pero el Señor se enojó. Dice, tenían selectivo, dice, seleccionaban su pasado. En Egipto eran ellos esclavos, pero solo recuerdan la comida gratis. Así funciona el corazón cuando se enfría, hermano. Idealizan el pasado de esclavitud y minimizan el sufrimiento que había ahí. Así pasa entre los hijos de Dios. El corazón se enfría y cuando se enfrían comienzan a extrañar lo que vivían en esclavitud, en el pecado. O sea, y ponen pero tan pequeño, dice, que no se acuerdan de lo que sufrían, en donde ellos estaban en pecado, de que no eran felices, que ellos, como dicen, sufrían. Ellos no se acuerdan de eso, las personas solo se acuerdan de idealizar su pasado que según ellos extrañan, pero no se dan cuenta de lo que realmente el Señor hizo en sus vidas, porque ellos no eran felices. Hay muchas personas que llegaron hasta enfermos, muchas personas que también han llegado, dice así, a un extremo no solo de enfermedad, sino también, dice así, han llegado, dice así, muchos que hasta se han querido quitar la vida, pero el Señor llega a tiempo, dice así, y los restaura, o sea, les da palabra, pero ellos hacen de menos lo que Dios hizo en sus vidas. O sea, el sufrimiento para ellos es lo de menos. Lo que el mundo, esos hijos de Dios que están en la iglesia están ya fríos, ellos comienzan a sufrir por el pecado, pero ya no se dan, ya ellos
ya no preservan, dice, lo que es la salvación. O sea, la han descuidado, se han enfriado y ellos comienzan a idealizar el pasado. Un pasado tenebroso, un pasado, dice, feo, de esclavitud, dice, de sufrimiento. Pero ellos extrañan eso porque la persona que ya, dice, su corazón ya no funciona conforme el Señor, dice así, desde que él llegó, dice así, a los caminos de Dios y su corazón ya se alejó de Dios, dice así, porque está enfermo espiritualmente, ya no funciona su corazón conforme el Señor quiere, con gratitud, con agradecimiento hacia el Señor de donde lo ha sacado. No, ellos ya comienzan a decir, ya me aburrí, como dicen, ya no me gusta vivir de esta manera en iglesia, es que no me gusta que solamente hay predicación. O sea, ¿qué quieren? Pues fiesta. ¿Qué quieren? Luces, como en otras iglesias que ponen, hasta invitan magos y hacen tantas cosas. ¿Por qué? Porque ya esa iglesia ya no quiere el maná, ya quieren mundo, quieren pecado. ¿Por qué? Porque ya ellos ya están en el estado, dice así, de la esclavitud, dice, donde ellos ya no están cerca de Dios, sino que están espiritualmente, están lejos de Dios. Y el corazón de esas personas está totalmente frío. Por eso es que hay muchos que están enfermos espiritualmente, pero ahí es donde el Señor dice que los que no están enfermos espiritualmente llegan, se juntan con esta persona y empieza allí la murmuración, tal manera que también enfrían a otros con la manera en que ellos piensan y comienzan a trabajar en la mente de otras personas, que estas personas después también llegan a pensar igual que estas otras personas. Así pasó con Israel. Habían muchos que no eran del pueblo de Israel, pero como ellos se juntaron con otras culturas, estas otras culturas comenzaron a decirle, no queremos ya maná, mira, estamos aburridos de estar cocinando lo mismo, ve, quéjate, queremos carne, queremos... Entonces comenzaban ahí las murmuraciones. Igual está la iglesia de hoy, que las iglesias muchas ya piden menú espiritual, ya piden ahí, dice, este lunes vamos a hacer ya no vamos a predicar la palabra de Dios, hermano. Ahora vamos a sentarnos a contar chambres. El martes vamos a hacer, y así empieza. Ese es el menú espiritual que ahora tienen muchas iglesias, porque ya no funcionan poniendo en prioridad lo que el Señor les está dando, que es el maná, que es la palabra. Minimizan, dice así, y desprecian la palabra de Dios, dice. Por eso es que hay muchos enfermos, dice así. Hoy se puede repetir, dice, la misma actitud. Cuando el creyente se aburre de la palabra, de la oración, de la vida sencilla en Dios y empieza a desear sabores del mundo. Ahí es donde empieza, dice así, el Hijo de Dios a comenzar a desear lo que ya no debe desear. Porque es que mire, en las cosas de Dios no vamos a tener, nosotros primero no somos de este mundo, ¿verdad? Lo que el Señor nos da es espiritual, no es carnal. Nosotros ya eso, el Señor ya lo quitó de nosotros. Nosotros venimos a Cristo y somos nuevas criaturas. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que apartarnos de esas cosas, porque dice que nuestro reino no es terrenal, sino es espiritual. Entonces, a muchos ya les aburre, porque ellos no están alineados a lo espiritual. Entonces, por lo tanto, ellos ahora, esos creyentes, ya la palabra, la oración, dice, una vida sencilla en Dios, ya no son agradables, ya no la desean, porque ellos quieren sabores diferentes. Entonces piden cosas diferentes, ya desean ellos cosas diferentes. Entonces, la queja, dice, es contagiosa. Una voz inconforme puede encender toda una comunidad. Por eso es tan importante guardar el corazón y la boca. Para la iglesia, dice el ministerio, no todo el que camina con el pueblo de Dios tiene el mismo espíritu. Hay multitudes mezcladas que arrastran a otros a la inconformidad. Acuérdese, la palabra de Dios dice que primero es un ejemplo, ¿verdad? Donde las congregaciones están, es como un hospital. Ahí hay enfermos espirituales.
Amén. Ahora, la palabra de Dios también dice que el Señor vendrá, dice así, a quemar la cizaña. Porque entre la iglesia está creciendo la cizaña. O sea, que hay muchos que no están ya, dice así, deseando el maná, sino que ellos están, dice así, ya pidiendo un menú espiritual diferente, pero es el menú del mundo, del pecado, de lo que ya ellos habían dejado. Entonces, estas personas ya están que mezclándose en las iglesias, pero quieren que contagiar a otros con su enfermedad espiritual. Entonces el Señor dice que no todo el que camina con el pueblo de Dios tiene el mismo sentir. Hay muchos que ya no tienen ese sentir y son arrastrados con la inconformidad. Ahora, el Señor dice, yo descenderé para hablar, dice así, para hablar contigo, le dijo a Moisés, y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga de este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Al pueblo solo le dirás lo siguiente, que se consagren para mañana, dice, pues van a comer carne. El Señor les dio carne, les mandó codornices. Ellos lloraban por comer carne, pero hay algo que ellos no entendieron y que el Señor dijo, no lo van a comer un día, no van a comer los 2, no van a comer los 5, no van a comer 10 días ni 20, sino todo un mes, dijo el Señor. Hasta que les salga, dice, por las narices y les provoque náuseas, dice. Y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes, dice. Y por haber llorado diciendo, ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? O sea que en medio de todo lo que un hijo de Dios se queja, ¿verdad? Extraña todas estas cosas. Dice el Señor, ok, lo puedes obtener, pero ¿qué pasa cuando la persona está haciendo lo malo y no se detiene? El Señor los deja, tienen libre albedrío, pueden decidir por sí solos. Usted es responsable, ¿verdad? El Señor no lo va a detener ni lo va a amarrar, ¿verdad? El Señor dice, bueno, si eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Ok, estás despreciando lo que yo te doy. Te quiero tener, como dice, protegido, te quiero cuidar, te estoy cuidando, te estoy dando maná del cielo, te estoy dando lo espiritual, pero tú lo estás despreciando, ¿verdad? Ok, dice el Señor, ahí es donde viene la ira de Dios, porque el Señor se airó con Israel. Y más adelante el Señor dice de que les dio maná, codornices. Por un mes dice que esta generación se hartó, dice, hasta cansarse, dice. O sea que el Señor les dio, dice, ok, abúrrete. Ok, dale, come lo que tú quieras, guarda lo que tú quieras. Y dice que hasta les provocó náuseas, dice. Imagínense, y esto por haber despreciado al Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando un hijo de Dios desprecia al Señor? El Señor le dice, yo te quiero cuidar. Aquí estás en mi estrado, aquí estás en mi altar. No te salgas de mis atrios. No necesitas nada, porque necesitamos lujos. No necesitamos lujos. Necesitamos que usted póngale todo lo que el mundo le puede dar. ¿Acaso eso primero le va a dar su salvación eterna? ¿Acaso eso lo va a ver el Señor con buenos ojos? ¿O usted piensa que le va a ir mejor lejos de Dios? El Señor dice, no. ¿Cuántos no han ido al mundo y se han regresado y les ha ido, pero peor de como vinieron la primera vez? Regresan, pero bien golpeados. Y ya no, dice el Señor, porque dice la palabra de Dios, dice que cuando dice esa casa ha sido limpiada, dice, y cuando regresan atrás, dice, ya no entra dice, demonios, no, que entran legiones, dice así, en el corazón de esa persona. ¿Por qué? Por lo mismo, porque se alejan de Dios. Y entonces dice que entran muchas cosas más después de haber estado en el Señor por primera vez, y cuando se van por segunda vez, Él les va peor. Por eso dice que al pueblo de Israel
Lo pone de ejemplo siempre. ¿Por qué? Porque era la misma rebeldía. Imagínense, les dio náusea, les dio náusea. Dice que la carga, dice, de Moisés era demasiado pesada. Hasta Moisés ya estaba cansado de ellos. Dice que hasta se quejó con el Señor. Dice que le dijo en Número 11, 10 al 20, dice que le dijo 3 cosas, le dijo. Era un pueblo que se quejaba, un líder que ya, dice así, se rompió, dice así, y responsabilizó, dice al Señor, dice así. La queja del pueblo provoca la ira de Dios, dice. La Biblia dice que cada familia lloraba en la entrada, dice, de su tienda. No era un llanto de arrepentimiento, era un llanto de queja. Era un llanto de donde ellos ya, el Señor ya los reconocía, que ellos decían, dice, en su queja, teníamos esto en Egipto, dice, era mejor. Dice, esto era, dice, peligroso porque Egipto representaba la esclavitud de ellos. O sea que Israel quería lo mejor y tenían lo mejor, era el maná. Pero ellos compararon el maná, o sea, menospreciaron, imagínense, a Cristo, menospreciaron el maná. Y ellos en su mente, en su persona, dijeron que el maná ya los aburrió, ya no les gustó el sabor, no les gustó nada de lo que representaba el maná. ¿Y qué hicieron ellos? Les gustaba más que la comida de Egipto, después de haber sido ellos esclavos, pero eso lo quitaron de su mente. O sea, es algo que su mente lo apartó. No les importó a ellos más que lo que ellos estaban, dice así, comiendo en Egipto. Ahí vemos, dice, que el pueblo, dice, ahí en Éxodo habla que el pueblo trabajaba como esclavo, sufrían opresión, clamaban por liberación. Pero ahora la memoria estaba distorsionada, la de ellos. Cuando el corazón se llena de queja, el pasado pecaminoso comienza a parecer atractivo. O sea que cuando la persona, su corazón se llena no solamente de la queja, sino de otras cosas más, ya su pasado pecaminoso comienza a parecerle bonito, atractivo. El quebranto de un líder cansado, Moisés. Entonces dice, aparece uno de los momentos más humanos de Moisés en el libro de Números 11:14. Moisés dice, yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga, dice, demasiada pesada para mí. Moisés estaba cansado y frustrado. Emocionalmente estaba agotado ya Moisés. Incluso llegó a decirle a Dios, mejor quítame la vida, le dijo. Porque ya estaba cansado Moisés. O sea que Moisés intercedía por ellos y ellos de todo se quejaban. Entonces dice, esto nos enseña algo muy real. Dice, los líderes también se cansan. Y en este tiempo de ahora, hermano, los pastores, los líderes, los servidores, dice, todos ellos, miren, hermano, se cansan. Pero estamos hablando de los líderes ungidos, de los que Dios los usa para darle al pueblo, dice, maná del cielo, la palabra. Ellos se cansan. ¿Por qué? Porque dice de que ellos predican la palabra de Dios. Pero el pueblo, hay muchos que están allí y dan problemas. Causan problemas. Y entre ellos se escucha, porque se escuchan, van y se quejan con el pastor. O entre ellos se están quejando, ¿verdad? Y hay una tensión espiritual en estas iglesias. ¿Por qué? Porque ya muchos de ellos están enfermos espiritualmente, porque ya el maná ya les aburrió. Entonces, todos, dice, los líderes, los pastores, los servidores, dice, se cansan, hermano, porque no solamente lo escuchan en las congregaciones, sino que también cuando se acercan a usted y, oiga, le dicen, ¿cómo está? En vez de decir, estoy bendecido, mira, hermana, estoy bien agradecido con Dios, me ha ido muy bien, no me ha faltado nada. Hay muchos que solo saben decir, ay, hermana, viera lo que me pasó, solo problemas tengo.
Ay, vieras, me hace falta dinero, me pasó esto con el otro hermano. Y, o sea, comienzan solo a quejarse, a quejarse, a quejarse, a quejarse. O sea, no están conformes nunca. De ellos nunca va a salir de decir, hermana, estoy bendecida, en victoria, agradecida con Dios. No, solo viven cansados, solo viven quejándose. Y esto dice sí, siempre están con una presión espiritual porque no están contentos. Pero Dios nunca diseñó el liderazgo para que una sola persona cargue todo. Por eso dice que ahí entró, dice el Señor, y le dijo, Dios responde compartiendo la carga. Dios le dijo a Moisés, compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, le dijo. So Dios levantó a 70 ancianos para ayudar a Moisés. Esto nos recuerda el principio que vemos también en el libro de Éxodo 18, cuando el consejo de Jetro fue delegar responsabilidades. La obra de Dios no es para un hombre solo. Dios levanta equipos, ministros y servidores. Cuando Dios concede lo que la carne pide, ahí viene lo peligroso. Luego Dios dice algo impactante. Les daré carne hasta que les salga por las narices. Imagínense. Esto parece fuerte, pero revela algo muy profundo. Dios estaba diciendo, ustedes desean tanto esto, que les mostraré lo que produce. Muchas veces Dios nos responde con bendición, sino con una lección, hermano. O sea que muchas veces lo que usted parece bendición no es una bendición, sino que es una lección de Dios. Porque hay cosas que la gente piden dinero sin Dios, placer sin santidad, éxito sin obediencia. Y cuando lo reciben, terminan siendo carga para ellos. Y no están contentos. ¿Por qué? Porque esa carga se les hace pesada y cada día se sienten más infelices y más alejados de Dios. Espiritualmente, ellos ya no pueden, ellos ya con esa carga y terminan siendo, dice así, infelices. Por eso dice el Señor que en vez de que parezca una bendición, dice, muchas veces el Señor no responde. Dice así, muchas veces Dios no responde con bendición, sino con una lección que le va a dar al Hijo de Dios. Y cuando lo reciben, terminan siendo carga para ellos. En la palabra de Dios dice en Pedro del 1:14 dice que los malos deseos terminan dando a luz el pecado y la muerte. Para la iglesia de hoy, este pasaje revela 3 advertencias. Cuidado con el espíritu de queja. La murmuración puede apagar la bendición de Dios y el Espíritu Santo. Los líderes necesitan ayuda. La iglesia crece cuando las cargas se comparten. No todo lo que pedimos nos conviene. A veces Dios dice sí para enseñarnos una lección. El pueblo, dice, de Israel, dice en Egipto, dice, estábamos mejor, dijeron ellos, pero Dios quería llevarlos a la tierra prometida. Ahora la iglesia de hoy, hay creyentes que se cansan del desierto, pero olvidan que la promesa está adelante, no atrás. No vuelvas a Egipto, no desprecies la presencia de Dios y no cargues solo con lo que Dios quiere que carguemos juntos. Cuando el deseo de la carne también atrae consecuencias. En Números 11:33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. Este es uno de los versículos más fuertes del desierto. Revela que sucede cuando la carne domina el corazón del hombre. El deseo de la carne puede cegarnos, hermano. El pueblo había insistido tanto en comer carne que despreciaron al maná de Dios. El maná era provisión divina, era un milagro diario, alimento enviado del cielo, pero ellos querían algo diferente. Querían ellos practicar, recibir algo del menú, ¿verdad? Del cual ellos estaban pidiendo, porque hasta le dijeron al Señor lo que querían. Cuando el corazón se llena de deseos, hermano, carnales, las bendiciones de Dios dejan de parecer suficientes. O sea, cuando el corazón
se llena de cosas carnales, las bendiciones de Dios ya no son suficientes, ya les parecen insignificantes. Personas que tienen salvación, palabra y presencia de Dios, pero dicen, quiero algo más, quiero lo que tiene el mundo. Así hay muchos. En Juan 2:16 dice que el mundo está en los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Dios a veces concede lo que insistimos en pedir. Dios le dio carne en abundancia a este pueblo, pero la Biblia dice algo impactante. Aún estaba la carne entre sus dientes. Ni siquiera habían terminado de comer cuando vino el juicio. Esto nos enseña algo muy serio. Hay oraciones que Dios responde no para bendecir, sino para enseñar una lección. Hay personas que insisten en relaciones equivocadas, caminos incorrectos, decisiones carnales. Y cuando finalmente lo obtienen, descubren que no era bendición, sino disciplina. La carne satisface por un momento, pero destruye después. El placer fue momentáneo, pero el resultado fue una gran plaga. Destrucción para tu alma. En Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. La carne promete satisfacción rápida, pero siempre trae consecuencias espirituales. El lugar fue llamado Kibrot Hatava, que quiere decir un poco después el lugar fue llamado Kibrot Hatava, que significa las tumbas de los deseos, porque allí murieron los que codiciaron la carne. Esto es una advertencia espiritual y un ejemplo para la iglesia de hoy, que hay deseos que si no se controlan, terminan enterrando el propósito de Dios en nuestra vida. Hoy Dios sigue preguntando, ¿qué estás deseando más? ¿La voluntad de Dios o los deseos de la carne? Porque cuando la carne gobierna, la gratitud desaparece, la fe se debilita, el corazón se endurece. Pero cuando el Espíritu gobierna, hay vida. En Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Voy a cerrar con esto. El pueblo, dice, pensó que necesitaba carne, pero en realidad necesitaban un corazón agradecido. El pueblo de Israel. Lo que ellos buscaban era carne, pero lo que Dios buscaba era un corazón agradecido. Para la iglesia, no desprecies el maná, no vuelvas a Egipto y no permitas que los deseos de la carne maten lo que Dios quiere hacer contigo. Porque lo que alimentas en tu vida es lo que finalmente dominará tu destino. ¿Y cuál es lo que dominará tu destino? Si tú siembras para la carne vas a recibir. Pero si tú siembras en el Espíritu, entonces para el Espíritu es lo que vas a recibir. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos como iglesia, que sembremos para el Espíritu, porque nosotros, todo lo que nosotros, la iglesia es espiritual, no es del mundo. No es del mundo. Todos los que están en Cristo, primero, son nuevas criaturas. Segundo, no debe haber queja, porque cuando vivimos en el Espíritu, hermano, lo de la iglesia, lo de nosotros es espiritual. Por eso el Señor dice de que nosotros vamos a tener, dice sí, un hogar espiritual. Vivimos por fe. Pero hay algo muy importante, que es lo que muchos no entienden. Y es que quejarse es también pecado. Murmurar es pecado. Y realmente, como seres humanos, no debemos, como hijos de Dios, no debemos de quejarnos, porque creo que todos sabemos que no nos hace falta nada. Todo lo tenemos porque Dios siempre nos está cuidando, siempre nos está ayudando, siempre nos está dando lo que necesitamos. El Señor no nos va a dar más de lo que nosotros necesitamos para vivir mientras estamos en esta tierra. Porque
hasta cuando nosotros nos vayamos a Cristo, hermano. Es que el cuerpo que vamos a adquirir, y yo siempre lo he dicho, que tal vez muchos piensan que el cuerpo glorificado se va a acordar de comer, se va a acordar de todo lo que este cuerpo siente. No, este cuerpo es el que pide comida, este cuerpo es el que pide, dice así, este pecado, este es el cuerpo que dice así, nos hace, dice así, ser chismosos, dice así, buscar lo malo. Pero este cuerpo se tiene que dominar mientras estamos aquí en la tierra. Y por eso dice el Señor, ¿qué es lo que domina este cuerpo? El maná. Hay que buscar el maná, hay que fortalecernos y desear lo espiritual. No dejemos que otros nos influencien tampoco, porque hay enfermos espirituales en las iglesias y de eso siempre va a haber en todas las iglesias. De ellos van a estar en todas las iglesias, porque el Señor dice que entre la iglesia de Dios va a crecer la cizaña. Entonces, siempre hay que estar consciente, ¿verdad? Que nosotros debemos, dice así, de no permitir que otros influencien en nosotros, porque si dejamos que esas personas, ¿verdad? Porque hay personas que son usadas por el mismo enemigo. Y no porque estén en iglesia, usted cree que es que ellos van a estar, dice así, buscando las cosas espirituales. No todos buscan las cosas espirituales. Hay muchos que ya, ya están muertos espiritualmente, ¿verdad? Ya duermen completamente porque ellos ya no sienten nada. Entonces son estas personas como el pueblo de Israel, que son las que ya andan ya en el mundo, andan ya deseando lo del mundo. Ya ellos ya no les, ya les aburrió vivir una vida vivificada, espiritual. Ya a ellos ya les aburrió la palabra de Dios, ya a ellos les aburre orar, a ellos ya les aburre, dice así, estar como dicen y yendo a congregarse. Hay muchos que ya todo eso ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos ya ahora ya se fueron, como dicen, a probar lo que ellos ya habían dejado atrás. Y ellos ya están comiendo, dice así, lo que el pueblo de Israel extrañaba. La carne. Pero ¿qué pasó? Todo aquel que se aleja de Dios no le va a ir bien. Porque dice que el Señor dice acá que al pueblo de Israel dice sí, lo castigó por despreciar el maná. El Señor se airó con ellos y ni siquiera habían terminado de comer, dice así, las codornices, la carne, cuando ya el Señor dice así, los castigó. Su furia, su castigo cayó sobre ellos. Imagínense. Entonces, en este tiempo, la iglesia no necesita carne, necesita lo espiritual, necesita el maná. Necesitamos la comida espiritual. No se necesita comer carne. Necesitamos llenar nuestro corazón y ser agradecidos con Dios. Porque realmente el que de verdad no agradece, ¿verdad? El maná está despreciando lo que Dios, ¿verdad?, le ha dado en su misericordia. Está despreciando a Cristo, está despreciando la palabra, como lo hizo Israel en aquel entonces. O sea que ya le han permitido, dice así, los deseos de la carne que maten lo que Dios quiere hacer en ellos. Porque ya hay dice así, deseos carnales dentro de ellos. Entonces, todo eso, hermano, es lo que en este, ¿verdad?, versículo de Israel, ¿verdad?, hablándolo, cómo lo confrontó el Señor, cómo habló y cómo nos hace la comparación, ¿verdad?, del tiempo de hoy de la iglesia. Todo eso, hermano, esto nos deja una enseñanza. Y es una enseñanza de no despreciar, porque desprecian muchos la palabra, desprecian mucho lo espiritual. Y el cristiano no es carnal, el cristiano es espiritual. El cristiano, imagínense cuando estemos con el Señor, ¿ustedes creen que, se van a aburrir de alabar al Señor allá en el cielo? Porque allá dice que vamos a estarlo alabando día y noche. Si así se aburren ahorita de escuchar la palabra de Dios y de no vivir una vida en santidad, entonces digo yo, cuando lleguen allá, porque todo es espiritual, ¿se van a aburrir? Entonces,
es como dice el Señor, que todo lo que el hombre cosechare, eso va a recoger. Si usted cosechó la ira de Dios, eso va a recibir. Si usted cosechó, dice así, lo que es la carne, carne va a recibir. Si usted cosechó, dice así, todo lo que usted coseche, para la carne, para el mundo, todo lo que usted haga, todo eso va usted a recibir. Por eso dice el Señor, cosechemos lo espiritual, porque lo espiritual es cuando lleguemos allá donde Cristo, allá lo vamos a recibir. Eso es lo que estamos nosotros guardando, eso es lo que estamos cuidando, eso es lo que nosotros estamos, dice así, buscando. No debemos de cansarnos porque todo lo que Dios representa, lo que Cristo representa es espiritual. No es carnal, no es del mundo. El cristiano tiene que entender que todo lo que vamos, cuando nos transforma el Señor, todo es espiritual. Por eso el Señor dijo, voy al cielo, vaya, dice al cielo, a preparar hogar para los hijos de Dios. Él pudo decir, aquí en la tierra les puedo preparar hogar. No, porque él se refería a lo espiritual. El Señor siempre hablaba de lo espiritual. Lo que va a alimentar tu corazón, lo que te va a hacer un mejor ser humano, lo que te va a cambiar y para la obediencia de Dios, lo que tu corazón va a permitir para que tú crezcas espiritualmente, porque la realidad de la vida, cuando una persona está lejos de Dios, y si hay enfermos, ¿verdad? Cristianos que están enfermos espiritualmente, lo que ellos van a hablar no va a ser de la palabra de Dios. Ya van a comenzar a hablar de otras cosas y ya de ellos ya no sale nada bueno. Hay muchos que ya hasta malas palabras hablan, porque ya está ya allí Egipto en ellos, el mundo. Porque a ellos ya les aburrió el Señor. Y el Hijo de Dios no se debe de aburrir de Dios. Al contrario, el Hijo de Dios debe, dice, de bramar, dice, sí, de desear, como el siervo, dice, brama por las aguas, dice, así tiene que clamar, dice el corazón del Hijo de Dios, de llenarse de las cosas espirituales. La iglesia, eso es lo que tiene que hacer. No cansarse, siempre pedirle al Señor que nos hable, que nos llene, que nos cambie. Porque tenemos que prepararnos para el día eterno que viene Cristo. Y el Señor mismo dice que Él, lo que Él da es la palabra de Dios, el maná. Y el maná no cansa, no aburre. No te vas a empalagar, no te vas, como dicen, a llenar de que te vas. Hay muchas personas que cuando comen mucho hasta se inflan. No, el maná no infla, te sostiene, te hace crecer, te enseña dónde vas a ir, dónde vas caminando. Te exhorta cuando estás haciendo algo malo para que cambies y no te desvíes y sigas. Como dicen, el blanco perfecto es Cristo. Que sigas ahí, que lo sigas a Él, que lo vayas detrás de Él. Pero todos esos enfermos espirituales ya no mantienen una relación con Dios, entonces ya ellos ya desprecian el maná. Porque ya ellos están enfermos y son peligrosos porque llegan y quieren confundir a otros. Quieren hacer errar a otros. Quieren que esas otras personas también deseen lo que ellos ya probaron. Y no se dan cuenta que el Señor dice que ellos van a recoger lo que ellos están sembrando. O sea, es muy peligroso jugar con Dios, porque el Señor también dice, se enojó con Israel y dice que no habían terminado de comer las codornices, ni habían, dice, estaban masticándola cuando el Señor se enfureció con ellos. Y muchos murieron por la desobediencia. Pero ¿qué es lo que causa la desobediencia? Es el pecado. El pecado. El pecado es lo que causa todo la desobediencia. Porque el Señor te dice,
no vayas por ese camino, pero tú quieres irte por ese camino. Desobedecen. Por eso es que debemos de tener cuidado y abrir nuestro corazón a las cosas espirituales. La iglesia no pertenece a este mundo. Pertenece a Cristo y el maná que el Señor nos da es espiritual. Y el cristiano que ama a Dios no se puede aburrir, no se puede cansar de leer la palabra o de orar, no puede cansarse de congregarse, no puede poner excusa, tampoco puede estar, dice así, murmurando en contra de lo que Dios les da. Analicémonos y examinémonos y no caigamos como lo hizo Israel. Que Israel, por desear lo que estaban dejando en Egipto, miren lo que les pasó. Desobedecieron. Y por eso, dice, Dios se enfureció con ellos, dice, y murieron. ¿Pero por qué? Por lo que ellos deseaban de Egipto, el mundo. Nosotros ya no debemos desear nada de lo que quedó atrás. La iglesia tiene que desear lo espiritual. El Señor nos manda a crecer. El sentido que Dios quiere es que la iglesia entienda que si nosotros estamos acá, Él nos va a sostener. Él siempre nos va a sostener, nos va a dar lo que necesitamos conforme su voluntad, pero no nos va a dar para alejarnos de Él, porque en realidad el Señor dice que Él siempre nos va a dar lo que se necesita, pero no nos va a dar algo que usted le pide y que muchos piden que realmente no son bendiciones, y por eso Dios no las da, porque Él sabe que al darla muchos de sus hijos se van a ir y se van a olvidar de Él. Entonces el Señor dice, no. El Señor nos da lo que necesitamos. Necesitamos trabajar, sí. Mientras estemos acá, Él nos va a sostener. Necesitamos, como dicen, tener para comer. Nos da para comer. No hay un hijo de Dios que no tenga lo que necesita. Siempre va a haber ese sostén de Dios. Pero nunca nos va a dar cosas que nos alejen de Él. Al contrario, el Señor siempre nos va a sostener con lo que necesitamos, pero jamás piense usted que las bendiciones, que muchos piden bendiciones, pero son bendiciones carnales, no son bendiciones espirituales. Y eso Dios no lo va a dar. Si usted le pide, Señor, vive en una relación tóxica. Porque acuérdese que también el Señor dice que nosotros no debemos casarnos con yugo desigual. El Señor dice, muchos, ¿verdad?, que tal vez no se han casado, pero están orando por una persona que tal vez les agrada, les gusta. Pero el Señor dice, no, esa no es hijo para ti. Yo te voy a dar otra mejor porque esta no tiene lo que yo busco para que sea tu esposa. Yo te voy a dar otra que no te va a alejar de mí, que va a ser tu ayuda idónea, que te va a ayudar, que te va a apoyar. Dios no nos va, como dicen, a darle a los jóvenes tampoco una persona que realmente se guíe por lo físico. Lo físico, hermano, es como estar deseando también lo del mundo, porque muchas veces lo físico es atracción. Pero lo espiritual, por eso dice la palabra de Dios en Proverbio, mujer virtuosa, ¿dónde la va a encontrar? La va a encontrar siempre adorando a Dios. La mujer que ama a Dios, que teme a Jehová, se le echa de ver, se le ve. Y esas son las personas que el Señor dice, no voy a darte lo que tú me pides porque lo que tú me estás pidiendo no sirve para ti, no te va a ayudar. Puede ser piedra de tropiezo.
Y el Señor dice, no. Siempre el Señor nos va a dar lo que realmente nos va a ayudar a nosotros a, como dicen, a estar siempre en las cosas de Dios. Siempre. No nos va a dar algo que nos aleje de Dios, no nos va a dar una bendición y después va a ser motivo para que nosotros nos alejemos de Él. No pida bendiciones, por eso dice que pedimos mal, dice la palabra de Dios, porque muchos piden en la carne, no piden lo del espíritu, no piden lo espiritual, y por eso es que hay muchos desviados, porque ellos creen que esas son las bendiciones que Dios da. Las bendiciones son espirituales, no son de carnales, son espirituales. Entonces es ahí donde el Señor dice, no reciben porque ustedes piden mal, dice. Entonces, hermano, alineémonos y examinémonos, porque hay caminos que parecen que son buenos, pero son caminos equivocados. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Saber pedir bien y dejar que el Señor sea el que decida si eso es lo que a usted le conviene o si no es lo que le conviene. El Señor no se lo va a dar. Y si no se lo da, dele gracias a Dios, porque realmente hay muchos que hasta le reclaman a Dios, ¿por qué no me lo diste? Yo lo necesitaba. No, porque como Padre, Él siempre nos va a dar lo que nosotros vamos a necesitar. Él no nos va a dar algo que realmente no necesitamos o que realmente va a ser impedimento para apartarnos de Dios. Hay que buscar los caminos correctos y hacer decisiones correctas. Y hay que pedirle la sabiduría a Dios, porque por esas razones hay muchas personas que están, como dicen, frías y ya están probando las mieses del mundo, donde no tenían que haber ido. Si hubieran ellos entendido y no se hubieran aburrido del maná. Yo voy a finalizar, ¿verdad? Y les doy muchísimas gracias por haber, ¿verdad?, estado esta noche, ¿verdad? Porque pues siempre el Señor nos da palabras, siempre nos habla a nuestro corazón. Y siempre el Señor dice así, debemos de siempre buscar el rostro de Dios. Dice, con lo que finalizo es andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay que tener cuidado. El peligro más grande que tenemos nosotros es esta carne. No satisfagamos sus deseos. Al contrario, tenemos que andar en el espíritu para que esta carne comience, dice, a cambiar. O sea, no vamos a permitir, esta carne tiene que doblegarse. Y doblegándola es buscando siempre lo del espíritu. Amén. Así es que como iglesia tenemos una responsabilidad. Y esa es la responsabilidad que quiere el Señor. Que no seamos, dice así, como fue Israel. Como así fue con Israel, fue un pueblo bendecido. Ha sido un pueblo muy bendecido por Dios. Han tenido presencia de Dios. Han visto lo espiritual. Han visto al Señor hacer proezas. No sé cómo ellos pudieron en este momento haber apartado lo que Dios les daba, el maná, por desear lo que les daba el mundo, sin analizar que venían de una esclavitud, donde ellos mismos se quejaban, donde ellos mismos eran esclavos, donde los azotaban, donde el enemigo los tenía allí esclavizados, los golpeaban, los humillaban. Pero ellos se quejaban con Dios, de donde Dios los había sacado. Y le reclamaban a Dios y le lloraban a Dios. Tenían nostalgia por algo que realmente no tenía sentido. Cuando Dios cuidaba de ellos. Les dio maná. O sea, ellos tenían la mano de Dios sobre ellos. Es lo mismo que pasa hoy con nosotros. El mismo Dios que tiene Israel es el mismo Dios que tenemos nosotros, hermanos.
Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual y no tenemos que dejar que entre el mundo en nosotros. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestros corazones y no permitir, dice, que los deseos de la carne entren en nosotros. Tenemos que luchar contra eso y tenemos que luchar buscando, dice, lo espiritual. Amén. En esta noche, ahora sí me despido, creo que me alargué muchísimo, pero le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque espero, ¿verdad? Hayamos aprendido la palabra de Dios en esta noche, ¿verdad? Porque entré muy noche y realmente, ¿verdad? No, el Señor me dio esta palabra y yo dije, me gustó, la quise compartir con ustedes. Y le doy gracias a Dios porque siempre digo, me habló a mí primero. Amén. Y hoy me siento contenta porque recibí 2 veces la palabra. Hoy estuve en la reunión familiar donde yo me congrego, de la iglesia donde yo me congrego. Y el Señor también me dio palabra y me habló. Y le doy gracias a Dios porque la mano de Jehová no se ha cortado. ¿Se dan cuenta? Ahí está el Señor dándonos y proveyéndonos. Si es que no nos cansemos, hermano. No nos cansemos. Y les doy, como dicen, las gracias y espero que hayamos aprendido, ¿verdad? Cada día se aprende algo nuevo de la palabra de Dios. También quiero decirles, ¿verdad? Que no sé, ¿verdad? Quiénes son los que, ¿verdad? Me acompañan, ¿verdad? Yo me congrego en una reunión familiar, ¿verdad? Nosotros ahí estudiamos la palabra. Yo vivo aquí en Los Ángeles. Yo le he dicho, ¿verdad? A mi, ¿verdad? Líder de que predicamos y compartimos la palabra. Si hay muchos que no, ¿verdad? No tienen dónde, ¿verdad? Congregarse o dónde, ¿verdad? Estudiar la palabra. Hermanos, yo los invito, ¿verdad? Donde yo me congrego y donde también estudiamos la palabra de Dios. Son bienvenidos cualquiera que quiera, ¿verdad? Agregarse, ¿verdad? Pueden también enviarme mensajes, ¿verdad? Y yo les puedo decir dónde es el lugar que estudiamos la palabra de Dios. Amén. Es bueno, ¿verdad? Compartir esto porque sé que hay muchas personas que no conocen a Cristo, ¿verdad? Y queremos, ¿verdad? Que la palabra llegue también a esos corazones, ¿verdad? Y si no tienen, ¿verdad? ¿Dónde, verdad? Los invito, ¿verdad? Me pueden mandar mensaje y pueden también, ¿verdad? Llegar. Son muy bienvenidos. Amén. Bueno, me despido de ustedes. Dios me los bendiga a todos en esta noche y gracias por acompañarme.